Hola, soy Akarin y el día de hoy les traigo el resumen del capítulo 2 de Infinity Nikki. Capítulo 2. Deseos perdidos. Nikki y Nonoi asisten a la esperada reunión de la plaza circular y encuentran a una multitud reunida. Son personas con carencias y necesidades urgentes. Algunos sufren de hambre, otros claman por el regreso de seres queridos. Todos están desesperados porque el emisario de los deseos cumpla sus anhelos. En ese momento, una figura desciende ante todos, una hada de los deseos que afirma ser el emisario. La multitud reacciona con esperanza y emoción, creyendo que por fin sus sueños serán realidad. Sin embargo, Nikki y Nonoi no están convencidas. Nonoi explica que las hadas, aunque descendientes del ente de los deseos, no tienen el poder de conceder deseos verdaderos, ni suelen acercarse a los humanos. Aún así, el hada, que luego descubrimos que se llama Giroda, les ofrece los recipientes de deseos a los congregados, pero antes intenta advertirles y persuadirles sobre sus posibles efectos secundarios. Pero la multitud no le importa. Lo único que quieren es una oportunidad, sin importar el precio. Las personas fúricas comienzan a presionar al hada para que les entreguen los frascos, y esta, con la presión encima, decide marcharse prometiendo que regresará pronto con las botellas. Nikki y Nonoi saben que está huyendo, por lo que deciden ir tras él. Nonoi logra alcanzar a Giroda, quien al sentirse intimidado confiesa rápidamente que no es el verdadero emisario. Giroda se hizo pasar por él con el fin de reunir información sobre las víctimas del coma. Está investigando por su cuenta para demostrarle a las otras hadas que es digna de ser reconocida como una hada caballera. Nos cuenta que encontró una víctima que había comprado una botella directamente del verdadero emisario y organizó esta falsa congregación para obtener más pistas involucrándose directamente en el misterio. Arrepentida, Giroda se disculpa por haber entorpecido nuestra investigación. Nikki consuela a Giroda diciendo que no es su culpa, pero todo esto afecta profundamente a Nonoi. Se siente impotente por no tener pistas claras y por no poder ayudar a su madre, así que se aleja sin decir palabra. Giroda nos sugiere buscarla en su base secreta junto al depósito de los sueños, pues cuando éste investiga en el pueblo y necesita descansar, suele refugiarse ahí encontrándose con Nonoi. Nikki se marcha y efectivamente la encuentra ahí, sentada en silencio. Después de un momento nos abre su corazón. Confiesa que se siente responsable por lo que le ocurrió a su madre. Aquí conocemos la historia de Nonoi. Nonoi fue adoptada y durante mucho tiempo sintió curiosidad por conocer su verdadero origen. Un día le expresó este deseo a su madre, pero ella se negó tajantemente, diciéndole que no necesitaba saberlo. A pesar de ello, Nonoi investigó en secreto. Cuando su madre lo descubrió, se enojó profundamente y Nonoi decidió irse de casa. Más tarde, cuando quiso volver para reconciliarse, su madre ya estaba en coma. Cree que quizás usó un recipiente de deseos para protegerla, tal vez deseando que dejara de buscar respuestas. Pero Nikki la reconforta, le asegura que nada de eso es su culpa. Le recuerda que aún tiene una oportunidad de resolver el misterio y de salvar a su mamá. Para lograrlo necesitará fuerza, inteligencia y sobre todo esperanza. De repente, un misterioso joven llamado Galio se acerca. Dice que las ha estado siguiendo porque tiene información sobre el emisario de los deseos. Afirma que, mientras pedía un deseo con profunda devoción, escuchó una conversación entre el emisario encapuchado, de voz ronca, y alguien más en las ruinas cercanas. Al parecer, el emisario llevaba consigo una gran caja con objetos extraños. Galio intentó seguirlo, pero este desapareció sin dejar rastro, creyendo que la congregación de Giroda le daría más pistas o incluso acceso a un frasco, pero como sabemos todo era una farsa. Es por eso que decide finalmente compartir la información con Nikki y Nonoi, y le pide que si ve a Giroda le informe que se dirigen hacia las ruinas. Al llegar a estas ruinas, Nikki y Nonoi encuentran un frasco de los deseos incrustado en una pared, una botella extraña y una nota rota que menciona vagamente a una chica de cabello rosa, lo que parece hacer referencia a Nikki.
En ese momento aparece Jiroda agitada. Nos cuenta que tuvo un encuentro directo con el emisario y al intentar atraparlo lo hizo caer accidentalmente. Justo entonces pasó la capitana Haya y oportunamente arrastró al sospechoso. Sin embargo, el emisario se negó a hablar con cualquiera, diciendo que solo lo haría con la pelirrosa, o sea, Nikki. 2.2. La verdad inminente. Nikki se dirige al cuartel de la guarida floral y es recibida por la capitana Haya, tan imponente como elegante. Nonoi, determinada, le pide a la capitana que le permita hablar con el emisario para preguntarle por su madre, pero Haya se niega. Es demasiado peligroso. Solo Nikki puede entrar. Es a ella a quien el emisario pidió ver. Como protocolo de seguridad, le entregan un uniforme de la Guardia de Deseo Floral para el interrogatorio. Dentro de la sala, el emisario encapuchado le espera. Dice que sabía que vendría, que estaba esperando a la chica de cabello rosa. Aunque resulte extraño, pues Nikki acaba de llegar a ese mundo. ¿Cómo podría conocerla de antemano? Comenta que él no es nadie importante, pues solo responde a las órdenes de El Profeta, quien mueve los hilos de ese misterioso juego y del misterio de los recipientes de los deseos. Este hombre dice que el profeta lleva a las personas a un mundo donde todos los deseos se cumplen, pero Nikki, en un arrebato de ira, reclama que no hay manera de que eso sea algo bueno, pues todas las personas están en coma ahora por creerle al dichoso profeta. El emisario comienza a hablar con cierta solemnidad. Le pregunta qué significado tienen los deseos para ella, burlándose de su respuesta, para luego revelar que el mundo está en una crisis desde la era de la divinidad y que el ente de los deseos se sacrificó en vano y que los deseos solo son caminos trazados para la gente que está obligada a seguir. Nikki le rebate, presionándolo a que deje de divagar y confiese sobre los casos y el profeta. Pero lo único que el emisario dice es que todo lo que ha hecho es porque el profeta le ha prometido que el artefacto supremo del ente de los deseos será suyo, un objeto capaz de conceder cualquier deseo sin restricciones. Nikki le pregunta por qué lo buscaba, pero no obtiene una respuesta clara. El emisario asegura que ahora entiende por qué el profeta está tan interesado en ella. Nikki le vuelve a presionar sobre una explicación de las víctimas del coma, pero el emisario, de manera desinteresada y vaga, solamente le dice que la cura se encuentra en el libro mayor, un libro que ocultó en una cueva, pero que solamente aparecerá si ella va sola. Cuando sale del interrogatorio, nuestra pelirrosa comparte toda la información con Haya, Jiroda y Nonoi, sospechando que la búsqueda de ese libro mayor podría ser una trampa o parte de un plan mayor. Nonoi, conmovida por el esfuerzo de Nikki, se ofrece a hacerse pasar por ella para evitar que corra peligro, pero Nikki se niega. El emisario ya la reconoce y ella está lista para enfrentar lo que venga. Así que, decidida, parte rumbo a Monterreliquia. 2.3. El secreto del libro mayor. Con su bicicleta todoterreno, Nikki atraviesa los senderos del monte hasta llegar a una cueva custodiada por un jefe rocoso, al que debe vencer en un duelo. Al derrotarlo, escucha una vocecita que pide ayuda desde una caja. Al abrirla, aparece una adorable osita llamada Dodo, el vals del peluche, una de las llamadas piecitas, seres nacidos de prendas empapadas de poderosos deseos, descendientes del ente de los deseos. La osita Dodo nos promete que, por haberla salvado, le recompensará en el momento adecuado en el centro de actividades de la pradera. En la misma cueva, Nikki encuentra por fin el libro mayor. Aunque sus registros parecen vacíos, contiene un manuscrito oculto, Deseos instantáneos para principiantes. En él se explica que los recipientes de deseos no solo cumplen anhelos, sino que su poder afecta directamente a la conciencia del que lo usa. De hecho, quien cae en coma tras pedir un deseo puede despertar si ese deseo se cumple. Volvemos con Nonoi para contarle lo que hemos descubierto. Nonoi dice que si el deseo de su madre fue sellado, debe estar almacenado en la sala de la grulla lo más profundo del depósito de los sueños.
un lugar donde se conservan todos los deseos realizados mediante esos frascos desde hace más de 1 milenio, por lo que si quieren intentar cumplir su sueño, es necesario ir a buscarlo. Recordando los momentos que pasó junto a su madre y ese sitio tan especial, Nonoi se prepara para enfrentar lo desconocido. Nikki le expresa su preocupación, y si el deseo de su madre fue que Nonoi dejara de investigar sobre su pasado, pero Nonoi responde con firmeza. Aun si fuera ese el caso, está dispuesta a confrontarlo. Quizá con el tiempo, finalmente la verdad sobre su origen deje de ser un misterio. 2.4. Hacia el depósito de los sueños. Nos dirigimos al depósito de los sueños, donde lo recibe Jiroda. La entrada principal está bloqueada desde hace muchos años, cuando sucedió una terrible guerra que afectó todo el campo de los deseos, y desde entonces nadie ha podido arreglarla, ni siquiera Nonoi, así que debemos buscar un camino alterno usando la entrada del techo. Exploramos profundamente el depósito, atravesando corredores mágicos, salas repletas de frascos titilantes y escuchando las canciones que entonan las hadas mientras trabajan. Nikki no puede evitar preguntarse si Nonoi vivió todo esto cada vez que venía con su madre, o si solo se quedaba en la entrada por lo caótico que es todo el lugar. Finalmente encontramos el frasco de los deseos de la madre de Nonoi, pero justamente cuando Nikki va a tomarlo, aparece el paladín de los deseos, una figura aún más autoritaria que Jiroda. Les arrebata el frasco y los acusa de traición, argumentando que al no ser administradores del depósito de los sueños, no pueden tomar los frascos. Incluso el intento de Jiroda es en vano, llamándole descendiente de un traidor. Pero Nonoi llega justo a tiempo, se planta frente al paladín con determinación y le recuerda que como practicante y administradora del depósito de los sueños, y alegando el contrato que las hadas y los humanos firmaron hace 6.239 años, es quien debe conceder el permiso para poder retirar los objetos de deseos. Pero el paladín refuta que ella solo es una practicante y que la orden la ha dado directamente el maestro de deseos, y con eso intenta marcharse con el frasco. Nonoi no puede alcanzarlo, pero Nikki, como siempre, llega justo a tiempo. Usando su habilidad de flote, realiza una maniobra inesperada. Toma la mano de Nonoi y con un giro la impulsa por los aires. Nonoi, en pleno vuelo, consigue arrebatarle el frasco al paladín y huye con el recipiente en sus brazos. Ya de regreso en casa, Nonoi y Nikki abren cuidadosamente el frasco de los deseos de su madre. Saben que, si pueden cumplir el deseo sellado dentro, tal vez puedan despertar a su mamá del coma. Sin embargo, al leerlo, se encuentran con algo muy distinto a lo que esperaban. Mi deseo es que Nonoi se convierta en una persona fuerte y confiable. Hasta que esto no suceda, no podré quedarme tranquila. Es un deseo hermoso, pero ambiguo y profundo. No es algo que se pueda cumplir en un instante. Requiere tiempo y quizás toda una vida. Pero ahora sabe cuál fue su verdadero deseo y lo que debe hacer para honrarlo. En ese momento Nikki recuerda algo, la canción, aquella que escuchó apenas llegó a Miraland, esa misma melodía que tarareaban los niños en Deseo Floral y que le dijeron que Nonoi les enseñó. Confundida, se lo menciona a Nonoi. Entonces ella le muestra algo especial, su caja musical de la infancia. Una cajita antigua y delicada que su madre le regaló cuando la adoptó. Al abrirla suena la misma canción, y dentro de la caja hay una pequeña figura que representa al ente de los deseos rodeado de hadas. Cuando la música empieza, una luz resplandece en el pecho de Nikki. Tiene una visión, donde se visualiza un prado cubierto de flores. A su alrededor hay frascos de deseos flotando, y al fondo está la silueta del ente de los deseos y hadas tarareando aquella canción. Cuando alza la vista al cielo, ve una rosa colosal, brillante como un sol, una aurosa. En ese instante desbloquea una inspiración, la imagen de un atuendo milagroso llamado aurosa anhelante. Al despertar de la visión, Nikki le cuenta todo a Nonoi, Jiroda y Momo. Les habla del atuendo, del frasco en la visión y del ente,
Nonoi afirma que ese frasco podría ser ese supremo artefacto legendario del ente de los deseos, que el emisario estaba buscando, aquel que el mismo profeta le entregaría en el futuro. Nikki asiente, cree que solo ha visto una parte de algo mucho más grande, y que conforme se acercan al profeta, irá descubriendo más, pues parece ser esta la clave para obtener el atuendo milagroso completo. Entonces deciden revisar nuevamente el libro mayor, pues antes solo se habían concentrado en resolver el problema de los comas. Al revisarlo encuentran algo extraño. El nombre de la madre de Nonoi no aparece, pero se menciona el Festival Cumbre Flamante. Nonoi explica que ese festival se celebra en Villa Piedra, una villa apartada cuya gente vive en cercanía con las piecitas. Giroda añade que los habitantes de Villa Piedra desconfían de las hadas de los deseos y evitan el contacto con otros pueblos como Deseo Floral. De hecho, sus rituales de deseos son muy distintos. Es por eso mismo que Nonoi y Giroda no pueden acompañar a Nikki en la siguiente misión. Su presencia podría ser vista como una provocación. Nikki parte sola rumbo a Villa Piedra, pero sabe a quién buscar antes, a la señorita Osita Dodo, la única piecita con la que han hecho contacto y quien puede ayudarles a proporcionarles algo de información sobre Villa Piedra. 2.7. Rumbo a Villa Piedra. La Osita Dodo le recibe emocionada y les cuenta que fue el emisario de los deseos quien la encerró en la caja. Sin querer, lo escuchó hablando con alguien, el profeta. Ambos discutían sobre el festival Cumbre Flamante que volverá a celebrarse en Villa Piedra. También mencionaron a alguien llamado Giovanni, el comerciante que vende papel vuela deseos en Deseo Floral. La piecita Osita Dodo deduce que Giovanni podría ser el próximo objetivo del emisario y el profeta. Así que, sin perder tiempo, Nikki se alista para partir hacia Villa Piedra. Hay secretos esperando, verdades ocultas por años y un posible encuentro con el profeta que cambiará el rumbo de todo. Y aquí termina el capítulo 2 de Infinity Nikki. Espero les haya gustado y nos vemos la otra semana para el capítulo 3. Bye. I wished for all girls to never get cramps again.